Gracias. Reconocemos que Él es el dador de todas las cosas. Pero cuando nosotros no lo hacemos, yo, Señor, yo lo hice porque yo pude, yo trabajé fuerte. Yo me estoy tomando la gloria de Dios. ¿Quién es el que nos ha dado la vida? No es Dios. Dios. Así es Dios. Así que, como ya hemos disfrutado la gloria de Dios, pues es el tiempo de pedirle a Dios. Entonces ahora sabemos que debemos de pedirle a Dios, es el momento de pedirle al Señor y es el momento de agradecerle por todas las cosas. Amén. Así que cuando hoy estemos de rodillas, vamos a comenzar a agradecerle a Dios por todas las cosas que Dios nos da. Debemos ser agradecidos con el Señor. Pero no solamente eso, hay algo más en el libro de Levíticos. Y dice la Biblia que necesitamos permanecer en la unción de Dios. En otras palabras, en la relación con el Señor. Los sacerdotes entraban una vez al año, pero siempre estaban pendientes de que iban a entrar el próximo año. Aunque ya no fuera el mismo sacerdote, pero iba a ser otro sumo sacerdote. Vaya conmigo al versículo 32 de Levíticos. 16:32. Amén. Y dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y su vestidura, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo. Oiga ese versículo 33. Estatuto perpetuo. A los sacerdotes se les había dado el privilegio, la bendición, de que fueran los ministros del pueblo. Ellos eran los ministros. Ellos tenían el sacerdocio por herencia. Nadie de otra tribu podía ejercer el sacerdocio, solamente los levitas, solamente ellos. Por lo tanto, ellos, como eran el pueblo sacerdotal, eran ellos los que debían administrar el pueblo. Nadie más tenía ese privilegio. ¡Qué privilegio más grande! Ellos le tenían un tremendo respeto porque eran los sacerdotes del Dios viviente. Nadie tenía ese privilegio que tenían ellos. Aunque económicamente tierras y todo eso no les había dado Dios por herencia, pero la herencia que Dios les había dejado era el sacerdocio, y que las otras tribus debían de soportarlos económicamente. Pero era un privilegio maravilloso. Pero lo importante acá en el versículo 33 es esto: y hará la expiación, el versículo 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo. Algo continuo, algo de herencia que siempre debían de hacerlo. Los sacerdotes todo el tiempo debían de ejercer su oficio como sacerdotes. Se acabó el sacerdocio del pueblo de Israel hasta que Jesús vino y empezó un nuevo sacerdocio, que ese sacerdocio hoy es de la iglesia. Son todos aquellos cristianos que recibieron a Jesús como su Salvador. Dios los ha hecho a ellos también sacerdotes, pero por el ministerio de Jesucristo, no en el ministerio del Antiguo Testamento, pero sí en el ministerio del sacrificio de Jesús. Esto quiere decir de que Dios les estaba dando algo en herencia perpetua, que siempre debían de hacerlo. Me llama la atención esto.
Porque el sacerdocio en el ministerio del Antiguo Testamento terminó en Cristo. Pero nuevamente Jesús lo vuelve a renovar a través de su sacrificio, por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Esto quiere decir de que el oficio sacerdotal no terminó en la cruz del Calvario, sino continuó hasta hoy en día. Amén. Porque dice el libro de Hebreos que Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y Dios nos ha hecho entonces. Amén. Pero esto perpetuo está hablando no solamente para el pueblo de Israel, sino está hablando para nosotros, como iglesia, que hoy somos sacerdotes en el Señor. Somos también el pueblo que Dios ha llamado para que continuemos el sacerdocio. Porque en el Antiguo Testamento solo de la tribu de Israel, que eran los levitas, podían ser sacerdotes. Pero Jesús hizo el sacerdocio en general para todo el mundo que creyese en Él. Qué tremenda bendición extendió Jesús hacia nuestras vidas. Porque de otra manera nosotros no pudiéramos lograrlo, si no ha sido por Jesús, que lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año con la sangre del cordero, pero nosotros podemos hacerlo siempre que nos mantengamos haciendo el sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Amén. El pueblo los levitas solamente podían lograrlo una vez al año, pero nosotros podemos hacerlo todos los días por el sacrificio de Jesús. Ellos lo hacían una vez al año y ahora nosotros podemos hacerlo todos los días. Amén. Podemos entrar a la presencia maravillosa del Señor. Pero ahora vea esto. Desde el momento que nosotros comenzamos a ser sacerdotes para Dios, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la responsabilidad de administrar el pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de administrar al mundo entero como sacerdotes en Cristo Jesús. Tenemos esa tremenda responsabilidad en el Señor. Esto quiere decir de que tenemos un pueblo mucho más grande que los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento. Ahora nuestro ministerio es mucho más grande, se ha extendido mucho más en el Señor, porque hoy debemos de hacerlo, interceder no solo por el pueblo que está cerca de nosotros, sino debemos de hacerlo por todo el mundo. Es por eso que el apóstol Pablo dice que debemos de interceder por los líderes, por los que gobiernan nuestra nación. Esto quiere decir de que tenemos un tremendo liderazgo y debemos de ejercer ese liderazgo que Dios ha dado a nuestras vidas como sacerdotes del Señor. Pero póngale atención a esto. Un religioso no podrá ser oído ni sus peticiones contestadas. ¿Sabe por qué? Si a un cristiano le es difícil a veces entrar al lugar santísimo, ¿cuánto no le costará a alguien que todavía no ha recibido al Señor como su Salvador? Un sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, debía de llevar los pasos que Dios le estableció al sacerdote para que pudiera entrar al lugar santísimo. Un religioso hoy en día necesita hacer los mismos pasos que el sacerdote en el Antiguo Testamento se le fue ordenado para que pueda entrar al lugar santísimo. Si hay cristianos que andan frustrados porque sus oraciones no son contestadas, ahora imagínense un religioso. Está mucho más difícil, ¿no, Marcos? ¿Podrán ser oídas las peticiones de un religioso y contestadas? Está